Apreciados amigos, nos encontramos nuevamente para continuar con el estudio de la Biblia, continuar con el estudio de esta lección. Antes de pasar al bosquejo, al desarrollo de este bosquejo, quisiera agradecerles por sus oraciones, por los comentarios que han ido dejando. Muchas gracias. Ya estamos mucho mejor en nuestra salud, aún estamos cuidándonos, pero nos encontramos mucho mejor. Gracias por esa preocupación, gracias por su cariño. Esperamos, con la ayuda del Señor, tener una recuperación total. Bueno, volviendo a nuestro bosquejo, estamos ya en la sexta semana, sexto estudio que estamos llevando. Luchando con las fuerzas de Cristo es el título de la lección de esta semana. Y como ya saben, en este video estaré presentando el bosquejo de toda esta lección. Apreciados amigos, sean cordialmente bienvenidos al bosquejo de esta sexta lección. Para entrar al desarrollo de este tema, nosotros tenemos que ser conscientes de cuál es nuestra realidad, de nuestra condición, de nuestra necesidad de Dios. Todos estamos, al menos todos los que somos cristianos, estamos caminando hacia la nueva Jerusalén, la Canaán celestial, el cielo, en fin. Pero ese caminar, ya hemos visto, no es sencillo, necesitamos pasar muchas pruebas. Pero también tenemos que recordar que en este caminar nosotros necesitamos del poder de Dios, necesitamos de la ayuda de nuestro Señor. Y esto lo encontramos en la Biblia. Ya el apóstol Pablo dice: por eso me afano, luchando con la fuerza de Cristo que actúa poderosamente en mí. Pablo dice, está luchando, pero en ese luchar él reconoce que es el poder de Dios quien le ayuda a continuar en este peregrinaje, en este camino. Es decir, nosotros necesitamos de la presencia de Dios para continuar en este peregrinaje. En resumen de esto trató la lección de esta semana. Ahora, para entender y tener las ideas claras, vamos a desarrollar este bosquejo a través de los objetivos. 3 objetivos para nuestro estudio. En el primer objetivo, lo que vamos a ver precisamente es nuestra necesidad. Tenemos que reconocer cuál es nuestra necesidad. En el segundo objetivo, veremos las emociones, los sentimientos y el cuidado que debemos de tener. Y por último, estaremos estudiando la importancia del esfuerzo humano dentro de este caminar, dentro de esta lucha. Estos son los 3 objetivos. Y antes de su desarrollo, recuerden que pueden descargar las diapositivas. Hay un enlace. Ustedes van a la descripción, van a encontrar un enlace, diapositivas, y ahí está el enlace. Hacen clic en este enlace, les va a llevar a una página de la cual ustedes podrán descargar las diapositivas. Todo es gratis, no hay ningún precio, no hay que hacer nada, simplemente le damos al título de las diapositivas y automáticamente se están descargando. Estas diapositivas están para que ustedes puedan hacerlas uso. Bueno, ahora sí, vamos a desarrollar cada uno de los objetivos de nuestro estudio. Vamos a comenzar con este primer objetivo, nuestra necesidad. Para entender este punto, tenemos que recordar que nosotros tenemos una lucha contra nosotros mismos. Es una lucha contra nuestra naturaleza. ¿Cómo es esto? Recordemos lo siguiente, la Biblia nos enseña que nosotros tenemos una naturaleza carnal. La Biblia, cuando habla de carne y espíritu, está contrastando 2 naturalezas que son opuestas. La carnal es aquella que se aleja de Dios y esta impacta, por ejemplo, en nuestros pensamientos, en nuestros hábitos o emociones, tienen ese impacto de la naturaleza carnal. Es decir, todo este conjunto simplemente está alejado de Dios. Y no solo está alejado de Dios, no solo esta naturaleza se distancia, le gusta estar lejos de Dios, no se siente atraído por lo espiritual, no se siente atraído por Dios, sino también nos hace creer que estamos bien, que no necesitamos
cambios, que mi vida está bien. ¿Para qué voy a ir a la iglesia todos los sábados? ¿O por qué tengo que volver en la tarde? ¿Qué necesidad tengo de reunirme en una iglesia? Yo estoy bien. Basta creer en Dios. Después de todo, hago buenas cosas. Soy bueno. Eso nos hace creer esta naturaleza. Ahora miren, la única forma que yo puedo reconocer esta lucha y que tengo esta naturaleza dominándome o en mi vida es con el poder de Dios. Solo el poder de Dios puede ayudarnos a ver nuestra real condición. Porque si no es el poder de Dios, yo voy a creer que estoy bien cuando estoy perdido. Pero siendo más específicos, en el libro de Juan, el Señor Jesús aclara que será la persona del Espíritu Santo quien nos conducirá a toda verdad, quien nos mostrará nuestra real condición pecaminosa. Es el Espíritu Santo quien nos hace ver cuál es mi condición y al mismo tiempo me revela la necesidad que yo tengo de Dios. Esto es obra del Espíritu Santo, esto es obra del poder de Dios. Apreciados amigos, no nos engañemos. No nos engañemos. Si en algún momento yo tengo el deseo de ir a la iglesia, de abrir mi Biblia, de buscar a Dios en oración, es porque el Espíritu Santo está obrando en mí. Y si el Espíritu Santo no obrara en mi vida, yo no buscaría a Dios. No lo haría y creería que estoy bien, que soy feliz así, cuando no lo es. Entonces, por favor, entendamos esta parte. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Pero aquí hay una verdad. Dios no nos obliga. Él puede decirnos, búscame, lee la Biblia, ve a la iglesia, pero Dios no nos va a obligar. Entonces aquí ya parte nuestra acción, aquí ya toma importancia lo que yo voy a hacer. Y lo primero que tenemos que nosotros aceptar es que tenemos una necesidad de la ayuda del Espíritu Santo. Es nuestra mayor necesidad en este contexto. Espero que esté quedando claro este punto, la gran necesidad que tenemos del Espíritu Santo. Tenemos una lucha, partimos por esto, tenemos una lucha contra nosotros mismos. Ahora solo hay una manera de vencer en esa lucha. Y creo que ya hemos estado comprendiendo que necesitamos del poder del Espíritu Santo. Miren lo que dice Hechos de los Apóstoles en la página 43. Después de convencer de pecado y de presentar ante la mente las normas de justicia de nuestro Dios, el Espíritu Santo quita los afectos de las cosas de esta tierra y llena el alma con un deseo de santidad. ¿Quién hace todo esto? El Espíritu Santo. Él los guiará, dice Juan 16:13, a toda verdad. Eso es lo que declaró Cristo. Si los hombres, si nosotros estamos dispuestos a ser amoldados, se efectuará la santificación de todo el ser. El Espíritu Santo tomará las cosas de Dios y las imprimirá en el alma mediante su poder. El camino de la vida será hecho tan claro que nadie necesite errar. Pero ¿cuál es la clave acá? Si nosotros estamos dispuestos, recuerda, Dios no va a obligarte. Al contrario, te va a suplicar, déjate ayudar, deja que intervenga. Aquí toma relevancia una palabra, decisión. Y por eso terminamos este primer objetivo con una pregunta. ¿Qué decides? ¿Qué es lo que decides? ¿Dejarte ayudar por el Espíritu Santo? Bueno, tú tienes la respuesta. Vamos a ver ahora el segundo objetivo de este estudio. Vamos a ver el peligro de depender de nuestras emociones. Nosotros somos seres humanos emocionales, somos seres humanos que tenemos sentimientos. Pero recuerdas que tenemos una naturaleza que impactó y está
bien permeada en nuestra vida, en todo nuestro ser, pues los pensamientos, emociones, sentimientos también se han visto alterados por el pecado. Por eso, aquí hay una primera verdad. No esperes desear estar con Dios. No esperes desear buscar a Dios. No lo esperes. Y tampoco te dejes llevar por tus emociones. No te dejes llevar por tus sentimientos. Mi corazón siente que está alegre, mi corazón siente que este es el lugar. No siempre es correcto. Y vamos a tomar atención a estos tres ejemplos: Génesis, Segunda de Samuel y Gálatas. En Génesis 3:6 encontramos a Eva. ¿Y qué es lo que sintió Eva? ¿Qué es lo que deseó Eva? En Génesis 3:6 nos cuenta que ella codició, sintió deseos de algo más, de algo que Dios les había prohibido. Y con esa codicia que ella tuvo del fruto prohibido, ingresó el pecado a este mundo. ¿Por qué? Porque se dejó llevar en parte por sus emociones. ¿Qué hay con el caso de David? ¿No codició acaso a Betsabé? Paseándose en la terraza del templo, él no deseó a Betsabé y pecó con ella. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por esos impulsos. Y por último tenemos a Pedro, quien en sus sentimientos despreciaba a los gentiles y no deseaba que la predicación los alcance a ellos. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos del peligro de nuestras emociones, del peligro de ser dependientes o simplemente de confiar en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. Tenemos que recordar lo siguiente: que nuestros pensamientos o emociones pueden traernos problemas, pueden meternos en situaciones muy dolorosas, porque nuestros deseos están corrompidos por el pecado. Ahora miren, aquí hay una verdad que a veces a muchos nos cuesta entender. Creemos que cuando voy a una iglesia, cuando voy a un evento, y la canción que están cantando, tocando en ese momento, el sermón, la historia que está contando, me conmueve y siento una fluidez de emociones en mi sistema nervioso y digo, debe ser la voz de Dios, debe ser el poder de Dios. No, no siempre es así, apreciados amigos. No siempre nuestras emociones están sensibles a los estímulos externos. La melodía, recuerdos, palabras de afecto, en fin, somos sensibles a ellos y no siempre lo que yo experimento en mis emociones es una confirmación de que estoy siendo guiado por el Espíritu de Dios. Y es triste porque muchas personas, muchos cristianos sinceros, se dejan llevar precisamente por un ataque de emoción. Primera de Pedro hace una advertencia: velen, dice. ¿Qué quiero decir o cuál es el mensaje acá? Que número uno, no podemos y no debemos dejarnos gobernar por nuestros sentimientos o emociones. Es decir, yo no tengo que tomar decisiones en base a mis emociones. Hay alguien, no sé, de los que está escuchando que aún no se ha bautizado. No esperes desearlo. No esperes sentir ahora sí quiero, ahora sí deseo. No. No te dejes gobernar por tus sentimientos o emociones. Así como en el pasado, ahora nuestras emociones deben estar sujetadas a la Biblia. Debemos dejar que la Biblia sea la norma que guíe nuestros pensamientos y nuestras emociones. Si lo que tú estás sintiendo está en armonía con la palabra de Dios, entonces puedes estar seguro que es lo correcto. Pero para eso tenemos que estudiar la Biblia. Para eso tenemos que conocer la palabra de Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Las emociones no son malas. El problema es que nosotros confiemos en esas emociones. Y Jeremías hace una advertencia al respecto. Engañoso y perverso es el corazón. Por eso vuelvo a repetir que tus emociones, tus sentimientos deben de alinearse y someterse a la Biblia.
Es más, no muchas veces vamos a estar contentos, de acuerdo, felices con lo que nos dice la Biblia. Pero esa es la palabra de Dios y nosotros tendríamos que someternos a ellas. Por eso, querido amigo, tengamos mucho cuidado de estar siendo guiados por emociones, sino que toda nuestra vida debe estar sometida a la palabra de Dios. Vamos a ver ahora el último de los objetivos. Vamos al último objetivo, el esfuerzo humano. Esta parte ya involucra nuestro accionar, nuestras decisiones y todo esto. Miren, el primer objetivo decíamos, tenemos que tomar una decisión. Y esa decisión no debe estar basada únicamente en nuestros sentimientos o emociones. Ahora, volviendo al primer punto, Colosenses 1, 28 y 29. Vamos a ejemplificar lo siguiente. Nosotros decidimos recibir la ayuda del Espíritu Santo. ¿Está bien? Nos hemos dado cuenta que necesitamos de Dios, necesitamos su poder. Entonces, muy bien, Señor, ayúdame. Espíritu Santo, ayúdame. El Espíritu Santo es una persona, es Dios Todopoderoso, así es que buscamos su ayuda. Para que esa decisión sea concreta en nuestra vida, nosotros tenemos que velar por cumplir estas dos tareas. Por favor, tomemos atención a estos dos puntos. Primero, tenemos que cuidar nuestra relación con Dios. Y en segundo lugar, tenemos que tomar, si es necesario, decisiones radicales. Dos puntos, tu relación con Dios y en segundo lugar, tomar decisiones radicales. Veamos lo primero. En tu relación con Dios, tú tienes que cuidar lo siguiente. Tu consagración, tu trabajo en la iglesia y tu testimonio personal. Consagración diaria tiene que ver con tu culto personal, oración, tu culto familiar y todo eso. No puedes decir que tú estás consagrado a Dios si no estás involucrado en la iglesia. Eso es imposible. Y por último, tu testimonio será un reflejo de tu consagración. El testimonio que das a los demás, pues será una evidencia de tu consagración y todo esto. A este primer punto nosotros vamos a llamarla la devoción personal. Ahora, cuando el apóstol Pablo escribe en Colosenses que te esfuerces, él dice me esfuerzo y trabajo en esto, la lección explicaba que para esto se requiere una entrega completa, pues se habla de un esfuerzo al punto de terminar cansados. Es decir, para que tú cuides tu devoción personal, tú tienes que dedicarle tiempo, tienes que ser disciplinado, tienes que esforzarte, madrugar, quizá dormir un poco más tarde, dejar ciertas cosas. Es decir, tú tienes que poner de tu parte si quieres cuidar tu culto personal. Y eso también se ve en el trabajo con la iglesia. Si no hay ese cuidado, ese celo por mi devoción personal, entonces, querido amigo, estoy perdido y no estoy queriendo que el Espíritu Santo me ayude. Y aquí toma relevancia el segundo punto, tomar decisiones radicales. El Señor Jesús en Mateo 5 dice, si tu ojo, si tu mano es ocasión de pecado, pues córtatelo. Ahora está hablando obviamente de tomar una decisión radical, como dejar hábitos que no me ayudan. Si yo sé que tengo que hacer mi culto personal, yo tengo que estudiar la Biblia. Y para eso tengo que levantarme más temprano, porque si no el tiempo no me va a dar, entonces tengo que dormir más temprano. Si no, no voy a poder. Entonces tengo que dejar de ver más películas, dejar de navegar perdiendo el tiempo en internet. Es decir, tengo que romper hábitos. A eso se refiere Cristo. Si tengo que alejarme de amigos, entre comillas, que no influyen para bien en mí, pues tendré que hacerlo, a menos que yo esté influyendo en ellos. Pero si no lo estoy haciendo, entonces tengo que hacerlo. Tengo que dejar costumbres.
quizá hasta cambiar mi forma de relacionarme con mi familia. Pero el énfasis aquí en todo esto es que tenemos que tomar decisiones que sean radicales, porque si yo no tomo esas decisiones, va a ser imposible que yo pueda velar por mi devoción personal. Va a ser imposible. A este segundo punto vamos a llamarlo el esfuerzo humano. Entonces, apreciado amigo, por favor, aquí toma atención. Decidir la ayuda del Espíritu Santo. No basta decirle, bueno Señor, aquí estoy, ayúdame y espero de brazos cruzados. No. Por eso es que a veces oro, suplico a Dios, Señor, ayúdame, socórreme, pero no hay una respuesta porque yo no estoy haciendo esto, yo no estoy cuidando esto. Y aún tenemos que reconocer aquí algo. Si yo llego a cumplir esto, no es porque yo tengo la fuerza de voluntad, y mucho cuidado con seguir esos consejos motivacionales. Tú puedes hacerlo, tú tienes el poder. No, eso es mentira. Aquí todo esto es posible únicamente con el poder del Espíritu Santo. Es decir, en el lenguaje que escribe Pablo sería: todo esto lo hago porque me estoy esforzando, pero aún para esforzarme es el poder de Dios quien me está guiando. Este es el primer punto, apreciados amigos, dentro del esfuerzo humano. Espero que estemos entendiendo la importancia de cuidar los dos, nuestra devoción personal y el esfuerzo humano. Ahora, miren, estos dos puntos forman parte del caminar de un hijo de Dios. Los dos hacen que la vida cristiana sea así. No puede haber un hijo de Dios que descuida su vida personal y obviamente no habrá esfuerzo. Sin embargo, este caminar no es sencillo muchas veces porque estoy yendo contra mi naturaleza. Estoy yendo contra hábitos que llevo años practicando, pensamientos que desde pequeño se han formado y ahora tengo que luchar con eso. Pero recuerda, ahí está el Espíritu Santo ayudándote. Pero más de una vez voy a querer rendirme, voy a querer tirar la toalla, echarme para atrás. Y aquí ingresa otra palabra que nosotros conocemos, la perseverancia. Y el ejemplo que vamos a tomar aquí es el de Génesis 32, cuando Jacob pelea con el Señor. Sabemos que Jacob estaba muy angustiado. Se iba a encontrar con su hermano y tenía mucho temor. Pero en medio de esa lucha él comprendió que su necesidad también era la de ser perdonado por Dios, transformado por Dios. Sin embargo, cuando él comienza a luchar con este extraño, él creyendo que se trataba de un asesino de parte de su hermano, lucha con todas sus fuerzas hasta que es tocado por el Señor Jesús y sufre pues esa... se desloca, dicen otros, la cadera, en fin. En esta lucha hay algo increíble, pues el hecho de que Jacob haya sufrido esa deslocadura, se le haya pues soltado el nervio, en fin, a Jacob le infligió mucho dolor. Creo que todos en algún momento hemos experimentado una torcedura, deslocadura o algunos una fractura. El dolor es agudo, el dolor es un dolor fuertísimo. Pero miren aquí el contraste, pues a pesar del dolor que está experimentando Jacob, él se mantiene aferrado a Dios. Eso es perseverar. No siempre el camino va a ser fácil. Estás yendo a la iglesia, eres líder, te entregas, buscas a Dios y no sé, tu mamá, tu papá está hospitalizado, un accidente, las deudas, no sé, las luchas que estás pasando. Y el dolor puede ser insoportable, el dolor puede ser un dolor que parece que te va a destrozar, parece que te va a romper. Pero sigue el ejemplo de Jacob, pues a pesar de su dolor, él se aferró a Dios y le dice: me duele,
pero no te voy a soltar hasta que me bendigas, porque él reconoció que no era un hombre, sino que era Dios. Y es por eso, por su perseverancia, a pesar del dolor, que es bendecido por Dios. Querido amigo, no es fácil este caminar, no es sencillo, pero el Señor promete bendecirte, premiarte. El Señor promete precisamente hacer que tu perseverancia sea grandemente bendecida. Este es el esfuerzo humano, y recuerda que aún para esto el poder del Espíritu Santo en nosotros está obrando. Quisiera terminar con esta cita que está en Patriarcas y Profetas, en la página 255. Para recibir ayuda de Dios, el hombre debe reconocer su debilidad y deficiencia. Debe aplicar su propia mente al gran cambio que se ha de verificar en él. Debe despertar a la necesidad de la oración y el esfuerzo perseverante y ardiente. ¿Te das cuenta la importancia de tus decisiones? ¿Te das cuenta la importancia de que tú reconozcas esa necesidad? Los malos hábitos y costumbres deben desterrarse, y solo mediante un decidido esfuerzo por corregir esos errores y someterse a los principios rectos se pueden obtener victorias. El esfuerzo decidido. Muchos nunca llegan a la posición que podrían ocupar, pues porque esperan que Dios haga por ellos lo que Él les ha dado poder para hacer por sí mismos. Querido amigo, no esperes de brazos cruzados. Dios no va a hacer lo que a ti te corresponde. Y ya hemos visto qué es lo que nos toca hacer. Todos los que están capacitados para ser de utilidad deben ser educados mediante la severa disciplina mental y moral. Y Dios los ayudará uniendo su poder divino al esfuerzo humano. Apreciado amigo, es mi oración. Primero quizá en mí y también en ustedes. Que seamos una mezcla de esfuerzo humano y poder divino. Esa es la clave. Ese es el secreto. Y recuerda que el Espíritu Santo está deseoso de ayudarnos, deseoso de socorrernos, y ya hemos visto qué es lo que necesitamos hacer. Como siempre, termino haciéndote una pregunta, una invitación. ¿Cuál será tu respuesta al tierno llamado de Dios que te dice: déjame ayudarte, déjame unir mi poder a tu esfuerzo? ¿Cómo responderás a ese amor de nuestro Señor? Muy bien, ¿qué hemos aprendido de esta lección? Resumo todo en estos 3 puntos. Primero, tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. Esto, queridos amigos, es fundamental. También es importante someter nuestras emociones, nuestros pensamientos, sentimientos a las Escrituras. Y por último, tenemos que hacer la parte que nos corresponde, nuestro esfuerzo. Recuerda, esfuerzo humano, poder divino. Finalmente, ¿qué tenemos que hacer con lo que hemos estudiado? Hagamos planes concretos para depender plenamente de Dios. Apliquemos la disciplina a la oración. También seamos disciplinados con el estudio de la Biblia, el trabajo con la iglesia y la testificación siempre de la mano de Dios. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, que ya tenemos que tener algo concreto, planificado para estudiar la siguiente lección, que titula Esperanza indestructible. De esta forma, queridos amigos, terminamos el bosquejo de esta lección. Quisiera compartir 2 anuncios rápidamente. En primer lugar, ya espero a lo mucho en 2 semanas publicar el primer video de la temática sobre ciencia y Biblia. Ya estamos ahí preparando, mejor dicho, vamos avanzando con este primer material. Y en segundo lugar, pido sus oraciones. Estuve haciendo algunas pruebas para ver si es posible sostener una transmisión y hasta aquí ha salido bien. Espero pronto
poder volver a tener estos comentarios en vivo. No será siempre los días sábados, quizá lo haremos a la semana, pero ya iré comunicándoles. Por favor, ayúdenos con sus oraciones para poder contar con un internet más estable, y espero que pronto podamos volver a tener esos momentos de compartir en vivo los comentarios de la lección de escuela sabática. Con estos dos anuncios, queridos amigos, les agradezco por su compañía, les agradezco por estar pendientes de este trabajo y me despido deseándoles muchas bendiciones y mandando a cada uno de ustedes un cálido y afectuoso abrazo.